Puedo conseguirla, le dije. No te preocupes, tranquilízate. ¿Cuál quieres, la grande o la pequeña? Por entonces Rita era mi chica preferida. Unos años antes había sido Betty Grable, y la había en dos tamaños. Por $1 podías conseguir la Rita pequeña, y por 2.50 la Rita grande. 1,20 de alto y todo mujer. La grande, dijo sin mirarme. Te diré que era un asco aquella noche. Estaba rojo como un muchachito que intenta colarse en una película porno con el carnet de su hermano mayor. ¿Puedes conseguirla? Claro que puedo, tranquilízate. ¿Hay algún problema? El público aplaudía y silbaba mientras los espectros salían de las paredes a tomar a Ray Milland, que sufría un ataque gravísimo de delirium tremens. ¿Cuánto tardarás? Una semana, quizá menos. De acuerdo. Pero parecía disgustado, como si hubiera esperado que la tuviera allí mismo, metida en el bolsillo. ¿Cuánto? Dije el precio de venta. Podía permitirme proporcionarle aquello a precio de coste. Había sido un buen cliente, con lo de los paños y el martillete para piedras, y además había sido un buen chico. Cuando tenía aquellos problemas que tuvo con Bugs, Rooster y los demás, me pregunté más de una noche cuánto tardaría en usar el martillete para partirle la cabeza a alguien. Los carteles son una parte importante de mi negocio. Van justo después del alcohol y los cigarrillos. Normalmente a medio paso por delante de la hierba. En los años 60, el negocio se disparó en todas direcciones, pues muchísima gente pedía aquellos horrorosos carteles de Jimi Hendrix, Bob Dylan y aquel de Easy Rider. Pero lo que más piden son mujeres, una reina detrás de otra. Pocos días después de que Andy hablara conmigo, un jefe de lavandería con el que yo tenía tratos por entonces, consiguió pasar más de 60 carteles. Ritas casi todos. Quizás hasta recuerdes la foto. Seguro que sí, que la recuerdas. Rita está, digamos, vestida con un traje de baño, una mano detrás de la cabeza, los ojos entornados y los labios rojos, sedosos, plenos, entreabiertos. La llamaban Rita Hayworth, pero podrían haberla llamado igualmente mujer en celo. La administración de la cárcel está al tanto del mercado negro, desde luego. De eso no hay duda. Apuesto a que saben de mi negocio casi tanto como yo mismo. Y lo toleran porque saben que una cárcel es como una olla a presión, y que en alguna parte ha de haber agujeros que dejen salir el vapor. Dan algún otro golpe de vez en cuando. He pasado tiempo incomunicado, alguna que otra vez a lo largo de los años. Pero cuando se trata de cosas como los carteles, hacen la vista gorda. Vive y deja vivir. Y cuando aparecía una Rita Hayworth grande en la celda de algún pobre diablo, se daba por supuesto que se le había mandado por correo a un amigo o un pariente. Por supuesto, todos los paquetes de amigos o parientes se abren y su contenido se detalla en el registro. Pero ¿quién va a comprobar el registro por algo tan inofensivo como una foto de Rita Hayworth o de Ava Gardner? Cuando estás en una olla a presión aprendes a vivir y a dejar vivir, pues de lo contrario alguien puede hacerte una boca nueva encima de la nuez. Aprendes a ser tolerante. De nuevo fue Ernie quien llevó el cartel a la celda de Andy, la 14 desde la mía, la 6. Y el propio Ernie me entregó la nota escrita pulcramente por Andy. Contenía una sola palabra: gracias. Poco después, cuando nos llevaban en fila a comer, miré al pasar su celda, y vi allí a Rita sobre su litera, desplegando todo su esplendor trajebañesco. Una mano tras la cabeza, los ojos entornados, aquellos labios suaves y satinados entreabiertos.
La había colocado sobre la litera, donde por la noche, cuando las luces se apagaran, podría contemplarla al resplandor de la luz del patio. Pero a la luz del sol matinal, su rostro aparecía cruzado por oscuros cortes, sombra de los barrotes de la única ventana alargada de la celda. Explicaré ahora lo que ocurrió a mediados de mayo de 1950, y que acabó definitivamente con los 3 años de escaramuzas de Andy con las hermanas. Fue también el incidente que le sacaría de la lavandería y le llevaría a la biblioteca, donde desempeñaría su trabajo hasta que dejó nuestra pequeña y feliz familia a primeros de este año. Supongo que ya te habrás dado cuenta de que mucho de lo que he contado lo sé de oídas. Alguien vio algo, me lo contó y yo te lo cuento a ti. En fin, en algunos casos he simplificado lo sucedido y he repetido, y repetiré, información de cuarta o quinta mano. Así son las cosas aquí. Aquí los rumores son algo muy importante, y has de tenerlo en cuenta. Y por supuesto has de saber elegir las partículas de verdad entre toda la brosa de mentiras, rumores y posibilidades. Habrás sacado también la conclusión de que describo a alguien que es más leyenda que persona, y he de admitir que hay algo de verdad en ello. Para los que cumplimos sentencias largas y que convivimos con Andy durante años, hubo un elemento fantástico relacionado con él, casi un sentimiento mágico mítico. Si entiendes lo que quiero decir, si entiendes lo que quiero decir. La historia que expliqué de que Andy se negó a tragar lo que quería darle Box forma parte del mito, y su forma de hacer frente a las hermanas y de compartirlas también forma parte de él. Y lo de cómo consiguió el trabajo en la biblioteca es parte del mismo mito, aunque con una diferencia importante. Yo estaba allí, y vi lo que sucedió, y juro por mi madre que es absolutamente cierto. El juramento de un asesino convicto tal vez no tenga mucho valor, pero puedes creer esto, yo no miento. Andy y yo éramos bastante amigos por entonces. El tipo me fascinaba. Recordando el episodio del cartel veo que hay algo que no he contado y que debiera hacerlo. 5 semanas después de haber colgado en su celda el cartel de Rita, yo tenía otros negocios entre manos y había olvidado el asunto por completo. Ernie me pasó entre los barrotes de la celda una cajita blanca. De parte de Dufresne, me dijo en voz baja y sin alterar su ritmo con la escoba. Gracias, Ernie, le dije, pasándole medio paquete de Camel. ¿Qué diablos será esto? Me preguntaba mientras alzaba la tapa de la cajita. En el interior había mucho algodón blanco, y debajo... Estuve mucho rato mirándolo. Me quedé inmóvil unos 5 minutos como si no me atreviera a tocarlas. Tal era su belleza. Hay una lamentable escasez de objetos bellos en el mundo, y lo más lamentable de todo es que la mayoría de las personas no parecen darse cuenta siquiera de ello. En la cajita había 2 trozos de cuarzo, los dos delicadamente pulimentados. Habían sido cincelados con formas caprichosas. Tenían destellos de pirita de hierro que parecían vetas de oro. De no haber sido tan pesadas, habrían servido perfectamente como un par de gemelos, como un par de mancuernillas. Eran tan similares que parecían formar un conjunto. En la cajita había 2 trozos de cuarzo, los dos delicadamente pulimentados. Habían sido cincelados con formas caprichosas. Tenían destellos de pirita de hierro que parecían vetas de oro. De no haber sido tan pesadas habrían servido perfectamente como un par de gemelos, como un par de mancuernillas. Eran tan similares que parecían formar un conjunto. ¿Cuánto trabajo habrá sido preciso para crear aquellas 2 piezas? Horas y horas. Después de apagadas las luces, estaba seguro. Primero darles forma y luego el pulido y el acabado casi interminables, con aquellos paños especiales.
Al contemplarlas sentí esa calidez que sienten hombres y mujeres cuando contemplan algo bello, algo que ha sido elaborado y realizado. Eso es lo que nos diferencia de los animales, creo yo. Y sentí también algo más, un sentimiento de pavor ante la tenacidad grandiosa de aquel hombre. Pero me faltaba mucho para saber hasta qué extremo podía llegar la tenacidad de Andy Dufresne. En mayo de 1950, las autoridades decidieron que había que embrear el terrado del taller de placas de matrículas. Querían hacerlo antes de que el calor fuera excesivo allá arriba y pidieron voluntarios para la tarea que, según los planes, tendría que realizarse en una semana. Se ofrecieron voluntarios más de 70 hombres, porque era un trabajo al aire libre, y mayo es un mes estupendo para trabajar al aire libre. Sacaron 9 o 10 nombres de un sombrero y precisamente 2 de ellos era el de Andy y el mío. Durante toda la semana siguiente saldríamos al patio después del desayuno, con 2 guardianes al frente del grupo y otros 2 detrás, más todos los guardias de las torres vigilándonos continuamente con los gemelos, con los binoculares por si acaso. 4 de nosotros portábamos una gran escalera extensible en aquellas marchas matinales, y a mí me divertía mucho cómo llamaba Dickie Betts, que también formaba parte del equipo, a aquel tipo de escalera extensible, y la apoyábamos contra aquel lado del edificio bajo y plano. Luego empezábamos a acarrear cubos de brea caliente hasta el terrado. Si te caía encima aquella mierda, tenías que hacer todo el trayecto hasta la enfermería bailando convulsivamente. Había 6 guardias en aquel programa, elegidos todos por su antigüedad. Era casi como una semana de vacaciones para ellos, porque en lugar de estar sudándola en la lavandería o en la factoría, o controlando a un grupo de presos que cortaban hierbajos o matas en algún sitio, disfrutaban de unas auténticas vacaciones al sol de mayo, allí sentados tranquilamente, con la espalda apoyada en el pretil bajo, charlando. Ni siquiera tenían que vigilarnos más que a medias, porque el puesto de vigilancia del muro sur quedaba bastante cerca. Así que nos tenían siempre bien controlados. Si alguien del grupo de trabajo hubiera hecho un movimiento raro, no habrían tardado ni 4 segundos en inmovilizarles con proyectiles de ametralladora del 45. Así que los guardias se sentaron allí tranquilamente y descansaban. Solo les faltaba un par de cajas de 6 cervezas metidas en hielo para ser los amos de la creación. Uno de aquellos guardias era un tipo llamado Byron Heltley, y en aquel año de 1950 llevaba en Shawshank más tiempo que yo, más que los 2 últimos guardianes juntos, en realidad. El tipo que controlaba el asunto en 1950 era un yanqui melindroso de Nueva Inglaterra, llamado George Donaghy. Tenía un título de administración penal. Nadie le tenía simpatía, que yo sepa, excepto los que le habían nombrado para el cargo. Me contaron que solo le interesaban 3 cosas: recopilar estadísticas para un libro, que publicaría después en una pequeña editorial de Nueva Inglaterra llamada Lightside Press, a la que casi seguro que pagó por ello, que el equipo de Shawshank ganara siempre el campeonato de béisbol intercarcelario de septiembre, y conseguir que se aprobara una ley que introdujese la pena de muerte en Maine. George Donaghy era un buen defensor de la pena de muerte. Fue expulsado de su puesto en 1953, cuando se descubrió que dirigía un taller de reparación de automóviles a bajo precio en el garage de la cárcel, y se repartía los beneficios con Byron Hadley y Great Stammes. Hadley y Stammes consiguieron salir bien de aquel lío. Eran especialistas en lo de saber cubrirse bien el trasero.
pero Donaghy tuvo que largarse. Nadie se apenó al verle partir. Claro que tampoco complació a nadie, precisamente ver que Greg Stamets ocupaba su puesto. Era un hombre bajo, de carácter duro y estricto, y los ojos pardos más fríos que puedas imaginarte. Tenía siempre una expresión angustiada y dolorida, como si tuviera necesidad urgente de ir al retrete y no consiguiera hacer nada. Durante el periodo en que Stamets fue director en Shawshank, imperó la brutalidad, y aunque no tengo pruebas, estoy seguro de que se hicieron por lo menos media docena de entierros, a la luz de la luna en la zona boscosa que queda al este de la prisión. Donaghy era malo, pero Greg Stamets era realmente un tipo cruel, infame y miserable.